En realidad nuestras manos no son el espejo del cuerpo, pero muchos problemas de salud que podemos padecer tienen distintas maneras de reflejarse en ellas. Nos referimos a lo que nuestras manos pueden mostrarnos, además de tener unas uñas largas, cortas, bien hidratadas, muestran lesiones de huesos de hace años o necesitan descansar. Pero no solo esto refleja nuestras manos, ya que muchas veces su apariencia está relacionada con algún problema de salud que pueda estar desarrollándose en nuestro organismo. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. En el video de hoy te compartiremos algunas señales que podemos observar en nuestras manos que nos revelan el estado de nuestro organismo. Pero antes de continuar, comparte con nosotros qué tal está el aspecto de tus manos y si sabes identificar algún problema de salud a través de ellas. Ahora continuemos. Número 1. La función de la tiroides. Si presentamos hinchazón en los dedos de las manos sin razón conocida, al igual que enrojecimiento y piel seca en las mismas, podríamos estar presentando algún problema con nuestra glándula tiroides, presentando una hiperactividad de esta glándula. Además, también puede presentar síntomas como manos frías y uñas quebradizas, por lo que sería buena idea visitar a tu endocrinólogo para hacerte un chequeo al respecto. Número 2. El nivel de los nutrientes. El aspecto y color de nuestras uñas nos muestran en gran parte que podemos estar pasando por algún problema de salud, por lo que si has notado que éstas se rompen constantemente, puede ser un indicativo de una falta de vitaminas, en especial vitamina A, C, biotina y zinc. Y de acuerdo a investigaciones, las uñas quebradizas podrían ser un indicativo de una hipocalcemia o falta de la proteína del calcio. Número 3. Hiperhidrosis. Es normal que la mayoría de las personas presenten un poco de sudor en la palma de sus manos, sobre todo cuando se encuentran ante episodios de nerviosismo, ansiedad o estrés, incluso cuando realizamos ejercicios. Pero si aparte de estas situaciones presentamos sudoración constante y abundante en nuestras manos, estamos presentando una hiperhidrosis. Esto se debe a la hiperactividad de nuestras glándulas sudoríparas que producen una sudoración incontrolable. Número 4. Cardiopatías. Esa capacidad de poder tomar un objeto y suspenderlo en el aire resulta ser más importante de lo que imaginábamos. Resulta que esa fuerza que aplicamos al realizar esta acción nos puede indicar el estado de nuestro corazón e incluso nos puede informar si corremos el riesgo de padecer un ataque al corazón o accidente cerebrovascular. Varios estudios importantes indican que la fuerza que ejercemos al sostener algo puede ser una forma de evaluar nuestra edad biológica, apuntando de igual forma que una fuerza muscular débil podría hacer más difícil a una persona sobrevivir a un problema médico crónico. Número 5. Síntomas de Parkinson. Para muchos es sabido que tener manos temblorosas es un indicativo de que algo no está bien con nuestra salud. Y es algo evidente en personas que están nerviosas, hacen esfuerzo excesivo a la hora de realizar actividades manuales o si consumimos alguna sustancia estimulante. Pero hay una enfermedad cuyo temblor en las manos es muy diferente y es el Parkinson. De acuerdo con la neuróloga Dra. Getland Etienne, esta condición también se le conoce como la píldora rodante, ya que se relaciona al hacer rodar una píldora entre los dedos índice y pulgar. ¿Estás disfrutando de esta información? Entonces compártela con tus amigos y familiares en tus redes sociales. Ellos de seguro te lo agradecerán. Ahora continuemos. Número 6. Anemia.
Esta es una patología la cual se caracteriza por presentar niveles bajos de glóbulos rojos en la sangre. Estos son los encargados de transportar el oxígeno a nuestros tejidos, y debido a su deficiencia, los niveles de oxígeno en nuestra piel y otras partes de nuestro cuerpo disminuyen, mostrando palidez en la piel. Número 7. Eczemas. Si la mayoría del tiempo tus manos se tornan ásperas, sin importar que siempre utilices crema, o presentan alergias constantes, picazón o erupciones cutáneas, puede que estés presentando eczemas en la piel. Por lo que es necesario atender este caso lo más pronto para evitar problemas mayores, ya que de acuerdo a la Academia Española de Dermatología y Venerología, si no se trata a tiempo, puede provocar sequedad, costras, sangrado de la piel y grietas dolorosas en las manos. Número 8. Manos secas. Una de las razones principales de presentar manos secas es la deshidratación, pero también estos síntomas pueden ser producto de una falta de estrógeno en tu cuerpo. Una manera de prevenir esto es consumiendo la cantidad de agua necesaria al día y aplicando un poco de crema humectante en tus manos. Número 9. Palmas rojas. El enrojecimiento de las palmas de las manos puede deberse a un problema hepático, en especial si rondas los 50 años o más. Esto se presenta con enrojecimiento en los bordes de las manos. Incluso puede producirse por algún cambio hormonal. Número 10. Pérdida de sensibilidad. Si en ocasiones luego de dormir sientes que uno de tus miembros se duerme totalmente, puede ser producto de que hayas estado presionándolo mientras duermes, provocando que las extremidades y el nervio sensorial se entumezcan, dando esa sensación de hormigueo. Pero en otras ocasiones, esto suele ser un síntoma de distintas enfermedades como trombosis venosa, diabetes, síndrome del túnel carpiano u osteocondrosis cervical. En Remedios Fácil 24 nos preocupamos por ti. Si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo videos como este, te invito a seguirnos suscribiéndote a Remedios Fácil 24. Yo a cambio te regalaré un corazón. Y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.